Hola a todos, bienvenidos a este segundo episodio del podcast del Andamio. Mi nombre es Damián López. Antes de empezar quería agradecer a toda la gente que escuchó el primer episodio, que le dio manija, que dejó sus comentarios. La verdad que estar encerrado en una habitación hablándole solo a un micrófono es como bastante extraño, pero después recibir el apoyo de la gente que lo escuchó, de amigos escritores, amigos editores, amigos que hacen podcast también, es un aliento y está buenísimo, así que muchísimas gracias para todos. El episodio de la semana pasada está en YouTube, en el canal de El Andamio Ediciones, El Andamio todo junto. También hay un montón de material y registros de presentaciones que hicimos de libros durante todo el 2019. Y también hay un ciclo que se llama Dos Ambientes, que es un ciclo de entrevistas a los autores del Andamio que vamos a ir desarrollando en la medida en la que se pueda. Seguimos en cuarentena, que fue el tema del episodio anterior. No vamos a seguir hablando de la cuarentena porque no sé si da para otro podcast, pero seguramente va a ir saliendo porque muchas de las cosas que están sucediendo en cuarentena en redes sociales, al menos entre artistas sanjuaninos, fue el disparador del tema de este episodio que se llama Responsabilidades, porque es un tema que me interesa y creo que puede abrir el abanico a una serie de charlas necesarias. Así, el título es deliberadamente abstracto por la idea de poder ir apuntándolo hacia diferentes aspectos, ¿no?, del mundo literario, del mundo editorial. Y la primera idea que se me venía a la cabeza era hablar de responsabilidades individuales y responsabilidades colectivas. Es decir, las responsabilidades que tenemos como personas dentro del mundo literario y el mundo editorial, sea el rol que ocupemos, y las responsabilidades de los diferentes grupos, sea los escritores, los lectores, los editores y el Estado. Y me parecía interesante empezar por acá porque, me acordaba del debate de Zizek y Jordan Peterson, cuando en un momento Zizek habla de los ambientalistas y dice que él detesta a la gente que duerme con la conciencia tranquila porque ha separado las latitas de aluminio de los residuos orgánicos, cuando en realidad eso es solamente una pequeña parte y el mundo está siendo destruido por un montón de otros factores que no tienen que ver solamente con la responsabilidad individual. Entonces yo pensaba en la relación entre las responsabilidades individuales y las responsabilidades colectivas, en la literatura especialmente, y en la necesidad de conquistar unas para poder construir las otras. No puede haber responsabilidad colectiva si no hay responsabilidad individual. Y sobre todo cuando un colectivo, como puede ser el colectivo de escritores o el colectivo de editores, se para frente a otro actor, como puede ser el Estado, que es algo de lo que también me interesa hablar. Entonces, creo que las responsabilidades individuales y las responsabilidades colectivas se necesitan una a otra y hay que reconocer los límites de una y los límites de otra. ¿Es necesario que cerremos la canilla del agua mientras nos estamos lavando los dientes? Sí. ¿Vamos a salvar colectivamente el mundo si todos cerramos la canilla mientras nos estamos lavando los dientes? Y probablemente no, porque hay un montón de otras cosas que necesitamos como colectivo empezar a exigir a otros actores. Entonces, en este caso, pensaba en un montón de responsabilidades individuales que los escritores, los editores, tenemos que empezar a asumir y cultivar y hacernos cargo para después pararnos frente a otros actores colectivos como el Estado, como la educación, como el mercado, por ponerle algún nombre, y desde ahí trabajar, ¿no? Y esto no tiene que ver con exigirle nada a nadie. A mí no me interesa que los escritores o los editores piensen igual a mí, o que todos se comporten de la misma forma, o que todos encaren la literatura o la edición de la misma manera, o que todos piensen de la misma forma, sino por ahí empezar a debatir la necesidad de un núcleo común de conductas o de responsabilidades sobre los cuales empezar a trabajar después colectivamente. Entonces, haciendo como un bosquejo o un desglose, yo pensaba, ¿no?, hablando de responsabilidades individuales, las responsabilidades de los escritores con otros escritores, con los lectores, con las editoriales, cosas que por ahí parecen recontra básicas, pero que charlando con otros editores y con otros escritores sale a la luz que no son tan básicas y que seguimos cayendo en los mismos lugares. Entonces, por empezar por algún lugar, yo particularmente creo que
como escritores, tenemos la responsabilidad de ubicarnos en un tiempo y en un espacio. Escribimos en un aquí y en un ahora, sin importar sobre qué escribamos, sin importar el género, sin importar las temáticas que nos gusten o la estética con la que trabajemos. Escribimos dentro de una comunidad, y no solo de una comunidad de personas, sino también de una comunidad de escritores. Entonces es una responsabilidad tener alguna mínima idea de qué sucede a nuestro alrededor en términos de escritura. Ahora con las redes sociales no es tan difícil enterarse de qué está pasando, de qué movidas se están haciendo. Y me parece importante aclarar que esto no tiene nada que ver con el gusto, ni tampoco con un laburo de archivo. Es muy probable que ninguno de nosotros tenga el mapa completo de la literatura del lugar en el que está. Es seguro que a todos no nos va a gustar todo lo que leemos, pero sí tener una mínima idea, saber lo que está pasando. Porque es retroactivo también. Es importante participar para que después los otros participen. Es decir, eventualmente todos los escritores nos vamos a encontrar en un lugar de gestor, aunque sea para organizar la presentación de un libro propio a la que queremos que vengan. Y si no se empieza a generar ese contacto, es muy probable que las movidas se marchiten y vayan desapareciendo, porque los primeros que tenemos que participar y los primeros que nos tenemos que apoyar somos nosotros. Y apoyarse no significa necesariamente estar de acuerdo, no significa necesariamente caernos bien. Apoyarnos significa decir: es importante que esto exista. Es importante que la oferta cultural a nivel literario sea amplia y se pueda sostener en el tiempo, porque si nos empezamos a guiar o si nos seguimos guiando por criterios de gusto personal, por criterios de amistad o de incluso de afinidad ideológica, bueno, se sigue fomentando una endogamia que no permite que las cosas se sostengan en el tiempo. ¿Cuántos proyectos editoriales pueden subsistir si solamente queremos venderle a los amigos? ¿Cuántos ciclos de lectura pueden subsistir si solamente hacemos difusión o nos movemos entre la gente que nos cae bien o la gente con la que nos llevamos bien? Me parece que antes de mirar hacia el Estado o hacia el lugar que ocupa socialmente la literatura hoy en día, que es algo que solemos hacer cuando analizamos, entre comillas, el éxito o entre comillas el fracaso de un evento, de la presentación de un libro, podemos empezar a mirar cómo nos movemos nosotros, si nosotros participamos de actividades organizadas por otros escritores, si nosotros nos encargamos de leer a otros escritores, si nos encargamos de visibilizarnos en otros espacios, más allá de la afinidad ideológica, porque después eso vuelve. Yo creo que eso vuelve. Entonces puede haber un cambio de actitud individual y podemos asumir esa responsabilidad, y tal vez sea un buen punto de partida para generar otras responsabilidades o para que se visibilicen otros síntomas a los que después sea necesario atacar. A los escritores nos cuesta mucho ser espectadores, incluso de los eventos en los que participamos. Es muy común que se organice una mesa de lectura y que no todos los escritores que leen permanezcan en el público durante la duración de la mesa de lectura. Generalmente terminan de leer y se van, o están afuera mientras los otros están leyendo, charlando con otra gente, y está todo bien. Mi idea no es ponerme en policía, pero de pronto a uno le gusta que le presten atención, uno no va a leer para que no lo escuche nadie. Y eso me parece que exige una reciprocidad. Si no querés ir a un lugar porque no te gusta la gente que va a leer, bueno, no vayas. Pero si te invitan a leer, llega temprano y bancate la lectura. Porque a mí me parece que hay un poco de hipocresía en decir: quiero leer pero no quiero escuchar a los que leen. O esta mesa de lectura me parece demasiado larga, entonces a la mitad me voy y después vuelvo. ¿Por qué no se lo decís al organizador? ¿Por qué no le decís: che, mirá, esto tal vez lo puedes segmentar de otra manera? No sé. Incluso hay encuentros de escritores en los que se ha llegado al punto de que el orden de las mesas de lectura no se dice hasta 5 minutos antes de que suceda, y la persona que no está presente pierde el turno. Eso pasa en un encuentro internacional de poesía que se hace acá en San Juan. No está bueno que eso tenga que pasar, pero es una buena medida.
porque si no los escritores se van. La mayoría de los escritores no está presente como espectador la mayor parte de la duración de una mesa de lectura. Y eso no está bueno. Me parece que si nosotros exigimos una cierta calidad de público, una cierta cantidad de público, tenemos que ser nosotros primero los que ocupemos ese lugar. Porque si no termina siendo una forma de aprovechamiento. Te invitan a leer, llegas tarde, lees más tiempo del que se te pide y después te vas. Estás aprovechando todo un esfuerzo de gestión, de conseguir un lugar, de conseguir equipamiento para el ratito que te corresponde. Y creo que no hay una construcción ahí, no hay un crecimiento, no hay una consolidación de un ambiente desde el cual podemos nosotros después salir a exigir o a proponer cosas nuevas al Estado o a la gente que ya de por sí está súper alejada de la literatura. Entonces, es verdad que estamos en un contexto de muchísimas carencias para el ambiente literario que el Estado debería resolver. Pero también es cierto que hay comportamientos entre nosotros que nosotros deberíamos revisar y en los cuales nosotros deberíamos trabajar simultáneamente. No es que una cosa viene primero, ni tampoco es que le vamos a justificar ausencias al Estado porque nosotros no nos llevamos bien o no somos puntuales en asistir a una mesa de lectura. No hay una relación de causa-consecuencia entre una cosa y la otra, pero son cosas que están presentes y una no debería opacar a la otra. Yo no creo que sea una cuestión automática, pero sospecho que si nosotros empezamos a trabajar sobre nuestros comportamientos entre nosotros como escritores y nos empezamos a encontrar en más actividades y empezamos a respetar los horarios y empezamos a organizarnos entre nosotros, es muy probable que devenga algún tipo de acción colectiva que apunte a otras exigencias, a otras demandas, a otras visibilizaciones. Me parece que esa es una forma posible de organización y de gestión diferente a que una persona tenga una idea y la difunda y veamos cuánta gente se acopla, porque tenemos experiencias sobradas de que eso siempre termina dependiendo del agite de esa persona que organizó, que tiene que sostener el ánimo, tiene que seguir insistiendo, tiene que seguir manteniendo eso a flote. Es posible que si nosotros empezamos a frecuentarnos entre nosotros, a participar de las actividades que se generan y que se van a ir generando en la medida en la que se vea que la gente va, los escritores van y nos podamos encontrar, las acciones colectivas que se pueden generar tal vez sea más fácil sostenerlas en el tiempo, con desafíos, con dificultades, con obstáculos seguramente, pero tal vez desde ese lugar sea posible encarar una demanda colectiva o una visibilización colectiva más fácil de sostener en el tiempo. Porque como decía antes, yo creo que hay responsabilidades que trascienden a las personas en su individualidad. Hay responsabilidades que son colectivas y no solamente dentro de la comunidad de escritores, sino también hay responsabilidades que el Estado debe asumir y que probablemente no las asuma si nadie le exige que las asuma. Entonces, el Estado debe garantizar espacios para desarrollar proyectos culturales. El Estado debe garantizar el acceso transparente y democrático a fondos públicos para el desarrollo de proyectos culturales. El Estado debe garantizar de alguna manera la circulación de las obras literarias. El Estado debería promover a través de acciones concretas la lectura de literatura local, y para eso me parece que es fundamental la inserción de la literatura local en los ámbitos educativos, especialmente de nivel medio y de nivel superior, para que nosotros podamos construir un público lector que nos permita la circulación de nuestras obras y el sostenimiento de los proyectos culturales que tenemos, sobre todo los editoriales. Siguiendo con el tema de las responsabilidades, hay dos iniciativas que me gustaría visibilizar y promover. La primera me llegó hace unos días. Es una propuesta generada por el sector editorial independiente más pequeño, que es el que se mueve entre el trabajo informal y el monotributo, los dos sectores económicos más afectados por la situación de cuarentena en la que nos encontramos. El comunicado plantea un contexto que todos conocemos, específicamente la reprogramación
de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y el cierre de todas las actividades culturales, tanto públicas y privadas. Y propone algo que a mí me pareció una iniciativa muy interesante, que es que el gobierno autorice a la CONABIP, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, a ejecutar su presupuesto 2020 en compras a editoriales que forman parte de este sector, las editoriales más pequeñas, y hace algunas propuestas de cómo articular esa compra. Yo me puse en contacto con Leo Rodríguez, que es editor de Madreselva, le pedí que me contara un poco el proyecto, y esto fue lo que nos dijo. Hola, mi nombre es Leonardo Rodríguez, soy editor en Madreselva y te cuento que cuando se decretó la cuarentena encontró a un montón de editoriales independientes y pequeñas del circuito de narrativa, poesía, teatro y ensayo y sociología, política, psicología, todo el área de las ciencias sociales y de la literatura en pequeña escala. Nos encontró con una situación en la cual cualquier medida planteada desde las instituciones que agrupan a las editoriales o a las cámaras que agrupan al gremio de los libros, o cualquier contemplación que podía venir de parte del Estado no nos alcanzaba, porque en general somos ese grupo que se mueve entre el monotributo y la informalidad, y que por lo tanto somos los más vulnerables a la hora en la cual se cierran todas las posibilidades, todos los canales de venta, que son las librerías y los espacios públicos. Suspendidas las ferias y cerradas las librerías y cortadas las cadenas de pago, muchas de nosotras quedamos en un stand-by indefinido, y por lo tanto con todo lo que esto implica, que es que hace 10 días que nadie nos compra un libro y que hace 10 días que no tenemos manera de hacer que un libro se venda. Por lo tanto, decidimos apelar a la primera herramienta que tenemos a mano, que es la unidad y la solidaridad entre pares, y también buscamos aquellos instrumentos que ya existían para poder ponerlos en funcionamiento a favor de nuestra supervivencia, ¿no? Nuestra necesidad de paliar la situación de crisis en la cual de un día para el otro nos encontramos. Entonces apelamos a organizarnos para pedir que un instrumento que ya existe, que es la compra de bibliotecas populares, la compra de libros por parte de bibliotecas populares durante la Feria del Libro de Buenos Aires, autorizada por la CONABIP, pudiese ser implementada y que nos alcance a este sector de las editoriales del cual somos parte. Este fue nuestra convocatoria, nuestra piedrita al estanque para mover un poco las aguas, pero descubrimos que detrás de esto lo que también podemos nosotros motorizar, impulsar, proponer, es una organización de todos aquellos que no estamos representados en espacios que están consolidados con una tradición editorial que ya tiene más de 70, 80 años, como por ejemplo la Cámara Empresaria, la Cámara Argentina del Libro, y que no ha visto cómo generar instrumentos para contemplarnos. Y en algún punto, en algún momento dije, hasta ahora las editoriales pequeñas se han dedicado a tratar de imitar, a tratar de seguir los pasos de las grandes editoriales. Es tiempo, y esto parafraseando el manifiesto comunista de Carlos Marx, es tiempo de que nos demos nuestra propia estrategia de supervivencia, no de supervivencia, nuestra propia estrategia de vida. Así que esta primer convocatoria, que es para buscar compras de bibliotecas populares a nuestros catálogos, también nos va a servir para empezar a discutir estrategias del sector, porque sabemos que individualmente somos a veces pequeños emprendimientos que tienen una economía básica de subsistencia y que no representan mucho a la hora de discutir políticas públicas, pero que 50, 60 o 100 editoriales pequeñas se agrupen, ya no estamos hablando de un sector al cual no le podemos prestar atención. Y esa es un poco la intención con la que nos fuimos agrupando, y esto es un poco lo que venimos pensando entre este conjunto de editoriales que firmamos la carta hacia la CONABIP pidiendo que también nos llegue a nosotros las compras de bibliotecas populares. Así que bueno, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por difundir esto. A todos y a todas quienes quieran
acercarse, quienes tengan una editorial. Estamos pensando también que esto no puede solamente quedar en compartimentos estancos donde cada uno resuelva sus problemas, y que los editores, editoras, las editoriales tenemos que aunar esfuerzos y compartir esfuerzos y discutir problemáticas con nuestras escritoras, con nuestros escritores. Tenemos que sentarnos y trazar estrategias en común con nuestras imprentas, y tenemos que poder tener vínculos estrechos y de confianza y de apoyo mutuo con nuestras librerías. Así que esta convocatoria recién inicia. Un abrazo grande. Ese era Leonardo Rodríguez de Madreselva, con una mirada desde mi punto de vista muy certera y muy positiva y muy necesaria respecto de lo que sucede a nivel del mercado editorial. Y más allá de la iniciativa, que me parece muy interesante y desde la cual adhiero absolutamente, con el Andamio Ediciones, quería rescatar dos frases que me parecieron súper interesantes. Una es: la primera herramienta que tenemos es la unidad, con lo cual también estoy sumamente de acuerdo. Creo que nosotros tenemos que empezar a conocernos y reconocernos y encontrarnos y agruparnos y compartir inquietudes, y que de ahí salgan acciones hacia el exterior. Y la otra es buscar herramientas que ya existían para que trabajen a nuestro favor. Muchas veces cuando queremos exigir o queremos buscar algo para que el Estado nos contemple o nos integre, buscamos nuevas formas cuando en realidad a veces hay herramientas que ya existen y no están implementadas o no están reglamentadas, y que es necesario recuperar y activar para mejorar la situación de todos. Y lo otro que me parecía interesante, como para cerrar con este tema, era la idea de concebir una acción como el germen de otras acciones. Aprovechar el contexto y capitalizar una iniciativa que nos reúne para plantear otras necesidades que también tenemos que resolver colectivamente. La segunda iniciativa que quería compartir en este episodio es el proyecto Sangría, una colectiva de trabajadores de la palabra que a partir de las redes sociales ha empezado a visibilizar situaciones de abuso en el ambiente de la literatura, de violencia de género, entre otras cosas, y que también ha generado otras acciones. Yo me puse en contacto con una de las integrantes de la colectiva. La decisión del grupo es ser visibilizado como grupo, por eso el nombre es irrelevante en este caso, pero tuve la oportunidad de contactarme con ella y le pedí, y le agradezco muchísimo, que nos contara un poco cómo está funcionando el proyecto, cómo empezó, cuáles son sus ramificaciones, su horizonte y cómo están trabajando. Hola, bueno, te cuento un poco cómo surgió Sangría. Es una colectiva que lucha contra la violencia machista en el ámbito de la palabra. Surgió a raíz de asambleas que se hicieron durante el año 2019, después de una primera explosión así de testimonios y de inquietudes sobre el tema de los abusos a partir de un grupo de Facebook que se originó espontáneamente. Bueno, eso devino en las asambleas, donde pudimos definir una orientación para agruparnos, un nombre que fue el de Sangría, y lo primero que hizo como colectiva fue pedir que se desestimara un jurado de la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires, porque teníamos un testimonio, y después se supo que había otros más, de una situación de abuso en la que estaba implicado. Eso fue por ahí lo que le dio bastante notoriedad en su momento, porque además fuimos escuchadas en el pedido. Y bueno, luego desarrollamos una serie de acciones que tuvieron que ver más que nada con recepcionar testimonios de situaciones de abuso diversas en el medio, y realizar una campaña de visualización de esas situaciones, no tanto con el objetivo de ir contra nadie en particular, sino de demostrar que es una situación estructural y que la atravesamos todos los días. En lo que hace a las respuestas, no siempre fue entendido por ahí este objetivo. Muchas veces nos reclamaban nombres sin entender un poco, digamos, qué implica dar nombres
en ciertas situaciones, ¿no? Que tiene que ser algo que decida la persona afectada, la que da su testimonio, tomar toda una serie de recaudos para que no se le vuelva en contra. Es decir, cuidar y cuidarnos frente a lo que puede implicar, digamos, dar el nombre de alguien. El objetivo igual era como más amplio, más allá del proceso que hubo también de escucha y de contención de diversas compañeras que se acercaron. Digamos que el objetivo era ayudar a visibilizar, como decía antes, todo este fenómeno y empezar a pensar desde otro lugar las posibles alternativas, ¿no? Juntándonos y generando sobre todo otros espacios, que es en el camino en el que estábamos avanzando durante este año. Así fue como ideamos un ciclo de lecturas donde la idea es mostrar y hacer circular la palabra de voces diferentes. También teníamos planificado cierto tipo de talleres con lecturas que nos interesan y continuó la campaña de testimonios por un lado y otra campaña de difusión de tanto proyectos editoriales como voces que nos interesa hacer conocer como colectiva. Pero bueno, en este momento todo eso quedó interrumpido por la situación que venimos viviendo, así que en la medida de lo posible lo continuaremos en el resto del año, cuando se levante la situación de cuarentena. Y bueno, mientras tanto, viendo cómo nos readaptamos a estar solamente en las redes, por ahí difundiendo así textos que nos interesan y sobre todo, bueno, lo que podamos hacer desde lo virtual en este momento. Esta era la palabra de una de las integrantes de la colectiva Sangría. Yo la verdad que el proyecto lo conozco desde hace tiempo porque, bueno, es un tema que me interesa, me preocupa. Creo que todos nosotros tenemos la responsabilidad, primero, de visibilizar situaciones de violencia que presenciamos y segundo, también la responsabilidad de repensarnos y de repensar nuestras prácticas a partir de las situaciones de violencia que empezamos a conocer. Creo que es muy importante el manejo que se ha hecho de la información, en este caso el hecho de no exponer a la víctima, de poner la tónica en otro lado, no necesariamente en el escrache, en la condena social, sino en visibilizar situaciones que sabemos que existen, que todavía siguen existiendo, que lamentablemente probablemente sigan existiendo por un buen tiempo, pero que tenemos que poner cada vez más en relevancia. Hemos hablado de las responsabilidades de los escritores para con los escritores, las responsabilidades del Estado con el mercado editorial, y creo que hay también que hablar de las responsabilidades de las personas que asumen el rol de editores, de las personas que encaran un proyecto editorial. Específicamente yo me referiría a la gran diferencia que hay y que es necesario seguir sosteniendo y aclarando entre una editorial y una empresa de servicios editoriales. Editar un libro es un paquete de competencias que permiten que un texto que lo aporta un escritor se convierta en un objeto cultural de circulación que es un libro. Hay gente que asume eso como parte de un proyecto cultural y hay gente que intercambia el uso de esas competencias por un pago en dinero. Yo no estoy diciendo que una esté bien y que la otra esté mal. La gente que me conoce sabe que mi postura es entender una editorial como un proyecto cultural, no como una generadora de ingresos o un proyecto netamente económico, pero no estoy diciendo que una cosa esté bien y que la otra cosa esté mal. Lo que sí me preocupa es la irresponsabilidad, o mejor dicho, la hipocresía de vender un paquete de servicios editoriales como una editorial. Las redes sociales están llenas de propuestas editoriales donde se utiliza un discurso sumamente complaciente con el autor, donde se lo estimula desde lo visual, se lo estimula desde la promesa, se lo estimula apelando al profesionalismo, a la alta calidad, con un discurso que es casi corporativista, diría, en el uso de ciertos términos, y en donde en realidad el verdadero objetivo es el lucro. Vuelvo a repetir, no está mal que una persona que tiene una serie de competencias quiera
ofrecerlas como un trabajo. Pero una editorial no es eso. Ya Bourdieu utilizaba la figura de Jano, el dios de dos caras, para representar la complejidad de un proyecto editorial en la medida en la que con una cara mira a la cultura y con la otra cara mira al mercado. Las editoriales quieren sostenerse económicamente, pero, y sobre todo las pequeñas editoriales, la preocupación real no está necesariamente en el crecimiento económico o en la ganancia, sino en la apuesta por un proyecto cultural. Creo que la diferencia más patente entre una editorial y una empresa de servicios editoriales está en la circulación. Una empresa de servicios editoriales que le cobra al autor por la impresión y el diseño y la corrección del libro termina su negocio cuando le entrega el libro al autor. La mayoría de las editoriales independientes no terminan su negocio ahí. La mayoría de las editoriales independientes quieren que el libro se venda y apuestan a que el libro se venda. Y no solo que se venda por la validez del texto, sino por el valor agregado del sello de la editorial, que construye un catálogo a conciencia y que cree que todos sus libros tienen un valor no solo en sí mismos, sino por el lugar que ocupan dentro del catálogo y por todos los otros libros con el que se los asocia. Entonces, detrás de un discurso muy optimista y muy positivo, plagado de frases como imprimimos tus sueños, concretamos tus sueños, te hacemos fácil el camino, somos una editorial para autores independientes, lo que hay detrás es una estructura que no apunta a la construcción de un proyecto cultural, que no apunta a una apuesta a la obra por su validez, sino a captar a un cliente, a ingresarlo a una cadena de negocio que tiene que ver con diseño, corrección, por muy profesional que sea. No estamos hablando de la calidad, ni que esté bien o que esté mal, sino de diferenciar un proyecto cultural como una editorial que intenta apostar a la circulación de una obra de una empresa de servicios editoriales donde el circuito económico se cierra en el autor y no en el lector, a pesar de que vayan a ferias, a pesar de que tengan stands en ferias y los libros circulen y ellos se encarguen de venderlos. También está el tema de las editoriales que dentro de su catálogo tienen autores a los que les cobran y autores a los que no. Vuelvo a repetir, no digo que esté bien o que esté mal, pero es una realidad de la que todos tienen que ser conscientes. Sobre todo a la hora de, como autores, evaluar la posibilidad de confiarle nuestra obra a ese tipo de espacios. Bueno, esto ha sido todo por este episodio. Yo les agradezco mucho a todos los que están escuchando, a todos los que escucharon el episodio anterior. Les recomiendo que visiten la página de la colectiva Sangría. Los invito a que escuchen el episodio anterior si no lo han escuchado, que visiten el canal del Andamio Ediciones. Hay mucho material construido con mucho cariño, con muchas ganas de encontrar un espectador. Vamos a seguir en contacto. Les agradezco nuevamente y hasta la próxima.